Bienvenidos a la taberna de Rudolf Steiner. Hoy contamos con la presencia de Manel Plana, director de la revista Mundo Tradicional, experto e iniciado en el shaivismo de Cachemira. Muchas gracias, Manel, bienvenido. A vosotros. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muy Bueno, bien. para mucha gente el shaivismo de Cachemira es una religión más. Sin embargo, en el fondo es la madre y el padre de todas las religiones, ¿verdad? Bueno, el padre y la madre de todas las religiones no lo sé, pero sí que está dentro de lo que es la tradición tántrica Ujú. y es la expresión más metafísica y más radicalmente no dual del tantrismo. Que el tantrismo es muy amplio el tantrismo. Y el trika, ese es su nombre también, viene de la reformulación que hizo Abhinavagupta en los siglos 9 y 10 de varias corrientes tántricas que las unificó y les dio el carácter y el sello que tienen hoy en día, ¿no? Que es el Ujú. shaivismo de Cachemira. Lo que pasa es que aquí en Occidente hace poco que se conoce y se conoce bastante mal, lo Sí. cual, lo cual no quiere decir que en la India no sea tan importante o más que el Vedanta Advaita. Porque tú vas a la India y verás que hay mucha gente que está en el shaivismo de Cachemira o en el Ujú. tantra no dual y es muy respetado y es un linaje ancestral. Lo que pasa es que no tuvo la propagación que tuvo el Vedanta Advaita debido a los ingleses, Ajá. debido a la colonización inglesa. ¿Por qué? Porque el tantra, igual tú lo sabes, pues no hace excepción de castas. Y no solamente una excepción de castas, sino que la mujer está muy dignificada en el tantra. Todo lo femenino está muy dignificado. Incluso se dice que en esta época las mujeres tienen más posibilidades que el macho. Y luego lo de las castas, pues en el Vedanta Advaita es muy estricto. En la sociedad brahmánica se establece por castas, lo cual está muy bien, pero a nivel iniciático también. Y en el Tantra no. En el Tantra las cualificaciones para ser iniciado no son de casta, sino son de aptitudes personales, que dictamina el maestro sí o no, pero no por casta, no por casta. Sí, sí. Entonces eso, pues los ingleses, que ya sabes tú que son muy clasistas, y les interesaba mucho mantener el sistema de castas, tanto en su país como en la India, pues no le dieron ningún tipo de repercusión al trika propiamente. Ujú. Lo cual no quiere decir que también han habido personas ingleses como Arthur Avalon, sin John Rudbooth, que fue un iniciado al Tantra, ha escrito bastantes libros, muy interesante y muy justo en su Ajá. percepción del tantrismo, y era inglés. Ujú. Era inglés, pero Ujú. sí que no ha tenido demasiada repercusión. Y tú has sido iniciado por un maestro Sí, shaivista, ¿verdad? De Cachemira. ¿Nos eso es. puedes hablar un poco de él o de cómo lo conociste Yo, o cómo te reconoció? ¿O cómo te reconoció a ti, bueno, claro? yo entré a través de Arcadio Rojo, que tú me parece que conoces también, ¿no? Sí. Con Arcadio Rojo, bueno, mi trayectoria personal es bastante extensa, porque ya desde joven había estado en grupos teosofistas, en la escuela arcana, ya de jovencito, a los 16 o 17 años, ¿no? Luego me interesé mucho por todo lo esotérico. Entré en un grupo de Genoniano, de estudios, un grupo. Fuimos casi de los primeros en Barcelona que hicimos charlas y conferencias sobre René Guénon, que no se conocía en los años 80 prácticamente en Barcelona. Luego dejé estos grupos, entré en la masonería, muchos años estuve en la masonería, al cabo de años también la dejé y entré al sufismo, en una tárica de Marruecos. La Estuve, Shadililla, ¿no? ¿eh? En la Shadililla. No, la buchichía. Ah, no la La, conocía. la buchichía, la cadería buchichía del oriente de Marruecos. Ajá. Estuve 10 años allí y precisamente tengo dos hijos que continúan estando en el sufismo. Y luego me invitaron a hacer una conferencia en la universidad sobre sufismo, modernidad y islam, y coincidí con una charla que daba Arcadio Rojo sobre las doctrinas no duales y concretamente el shivaísmo de Cachemira. Me interesó muchísimo, yo ya lo conocía, Arcadio, de oídas,
habíamos coincidido en algunos de estos grupos que te he dicho, pero no teníamos mucha relación. Pero entonces me interesó mucho y a través de él conocí a Kamlesh Dutta Tripathi. Estuve 3 años con Arcadio aprendiendo un poco las bases del Trika y al cabo de 3 o 4 años fui a Benarés. Mientras tanto me carteaba mucho con Tripathi y fui a Benarés con Arcadio y recibí la iniciación en el Caray, año 2016, o sí, 2016. ¿cómo Y sentiste? luego, ¿Cómo sentiste, cómo sentiste esa iniciación? ¿cómo la sentí? Además, un buscador, por lo que veo, impenitente como tú, ¿no? Eres como Shiva, has ido atravesando Bueno, muchos. para mí el Trika ha sido definitivo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Definitivo, porque es un no dualismo absoluto. O sea, si en las tradiciones duales, no duales, alguna cosa no queda muy clara, la relación entre Dios y el ser humano y el universo, todo esta forma trina de ver la realidad se nos aparece como absoluto, como el universo y como el ser humano que eres tú. Sí. Esos 3 elementos son uno solo, que es la divina conciencia, que se manifiesta bajo esas 3 formas, como ella misma en sí misma, como su proyección, que es el universo, y como el ser humano, que es, digamos, la fruta más preciosa del universo, ¿no? Entonces esas 3 cosas es ella misma, es esa misma conciencia o la Shakti suprema que juega constantemente a manifestarse. Su manifestación es lo que llamamos universo y yo mismo. Ujú. Y en Esa es su ese, manifestación. ajá. Y en ese juego no hay bien ni mal, ¿no? Todo es Shiva y Shiva Bueno, jugando consigo mismo. el bien y el mal ya pertenecen a estadios muy inferiores. Muy En inferiores. los Ajá. estados superiores no hay bien ni mal. Las cosas son lo que son. Lo que pasa es que el ser este, que decimos siempre el ser, el ser está más allá de todo atributo y de toda moral y de toda ética, ¿no? El ser en sí. Sí. Ahora, luego, en las interrelaciones humanas, y si ya entramos en el dominio de la ilusión dual, sí que hay bien y mal, claro, Ujú, hay de todo. ujú. Pero desde un punto de vista cósmico global, no existe el mal. ¿Y el yo? Es decir, ¿es una filosofía impersonal el shaivismo? ¿El yo pertenece también a la ilusión? ¿O cumple un papel? El ego sí, el ego es pura ilusión. Pura ilusión. El ego es pura ilusión. Ajá, ajá. Y solo existe un yo, no hay muchos yos. Existe un yo y luego a través de la operación artística de Maya aparecen muchos yos. Ajá. Pero tú, por ejemplo, te percibes a ti mismo como uno, ¿no? Sí, Como uno mismo, no como 2 o como 3 o como 4. Tú te percibes como uno sí. desde que naciste. Ahora tú abres los ojos, observas el mundo y ves que hay muchos otros yoes como tú. Muchos otros unos, sí. Yoes y unos como tú. Y tú sabes que ellos se perciben a sí mismos también como uno. Entonces la realidad íntima y verdadera de todo es la unidad, es una unidad. Y la ilusión o la apariencia o la manifestación es múltiple y variada. Una unidad impersonal, ¿verdad? Una unidad impersonal. Totalmente impersonal, pero lo personal y impersonal, Shiva adopta esos 2 papeles. Ajá. Adopta esos 2 papeles. No es uno con excepción del otro. Vale, vale, Ahora, vale. en su trascendencia absoluta es impersonal. Ujú. Es absolutamente impersonal. Ahora, en la medida en que se manifiesta bajo muchas maneras, pues parece que se personaliza. Ujú. O sea, aquí siempre tenemos de tener en cuenta en distinguir la realidad de las apariencias. Las apariencias es la manifestación universal. Ujú. Lo que llamamos creación es una apariencia. En la pantalla de nuestra conciencia aparece todo un mundo de objetos fantásticos que llamamos creación, ¿no? Pero eso es la apariencia, y la apariencia es dual. Toda apariencia es limitada. La idea de dualidad es la idea de límite también. Ajá. La idea de lo que empieza y acaba, lo que tiene un dentro y un fuera, un arriba y un abajo, Ujú. activo y pasivo, noche y día, yin yang. Es la idea de tope, de Ujú. límite.
Pero eso es la manifestación, es la apariencia. Detrás existe lo inmanifestado o, digamos, lo que no tiene medida de ninguna clase ni limitación alguna, es lo ilimitado. Ajá. Entonces lo finito, el universo finito que nosotros conocemos y nuestra vida finita, la causa está en lo infinito. La causa de lo finito no está en otra realidad finita o menos finita que ella, pero que continúa siendo finita. Si no, nos tendríamos que remontar indefinidamente al infinito hasta llegar a la causa infinita verdadera. Esto ya es de lógica básica. Sí. O sea, la no dualidad no es irracional, es absolutamente racional. Lo que pasa es que aquí en Occidente, estos términos, lo que es la no dualidad, el hombre occidental no tiene ni idea. Porque las bases de su cultura, empezando por los griegos, los romanos, los cristianos y la cultura moderna, las bases son duales. Entonces, claro, entender la no dualidad desde la dualidad no se puede. No se puede. Y entender la no dualidad directamente sin entender perfectamente primero la dualidad, tampoco. Porque vas a confundirlo y vas a continuar dualizando no dualidad y dualidad y vas a continuar estableciendo ese juego de elementos separados e inconexos al cual tú estás acostumbrado mentalmente, intelectualmente. Nosotros tenemos la mente preparada, es dual la mente. La mente funciona a través de comparación, relación, establecer siempre puntos de conexión entre dos cosas. Es dual. Entonces, hasta que uno no entiende bien la naturaleza dual de su propia mente y de cómo percibe la realidad, ¿cómo va a entender la no dualidad? Ya. Lo cual no quiere decir que la no dualidad esté muy lejos, o sea, sea un misterio de los misterios. No, no. Está más cerca que tu propia vena yugular, como dice el Corán, ¿no? Sí, Pero nuestra propia dualidad no nos la deja ver. pero tú te tienes que ir a Benarés y necesitas un maestro para alcanzar la En conciencia de esta tu no dualidad. tradición, sí, en esta tradición, si quieres recibir la iniciación y ser un sadaka de esta vía, has de ir a Benarés. Lo que pasa es que aquí tenemos un grupo de 15 o más personas que han empezado, algunos hace ya tiempo, otros no tanto, y algunos ya han ido allí, a Benarés, otros no. Sí, quiero decir que el proceso iniciático sí que has de ir a Benarés porque es por linaje y es de maestro a discípulo. Ujú. Pero Y es un proceso, aquí en Barcelona los interesados sí que pueden asistir, enterarse de qué va esto y si ven que ellos realmente quieren ser iniciados, pues tienen acceso a hacerlo. Sí. ajá, pero eso, lo que yo me pregunto, porque claro, ahora al escucharte, y mira que yo estoy bastante, vamos, le doy bastantes vueltas a la cabeza y estoy acostumbrado a romperme la cabeza, y ahora cuando te estaba escuchando, realmente hubo un momento en que mi cabeza hacía como ¡boom! Es decir, realmente a través del maestro es posible llegar a experimentar eso que tú estás diciendo de una manera no dual, es decir, La experiencia no dual o viene directamente de Shiva o a través del maestro. También del esfuerzo personal, pero el esfuerzo personal por sí solo no. Vale. Y No supongo que... porque, o sea, aquí hay que tener en cuenta que la limitación de los seres individuales, todo el universo está limitado, ¿no? Sí. Cada cosa tiene una estructura limitada, ¿no? Pero esa limitación no te pertenece a ti, le pertenece a Shiva. Shiva es el que se ha autolimitado para crear el universo finito. Él, siendo infinito, se ha contraído en sus poderes, un poco como la Cábala. La Cábala, ya sabes tú que habla del Ein Sof, que Sí. se contrae, crea un vacío y dentro de ese vacío aparece la chispa, el Avir, de la cual surge el universo, ¿no? En el Shiva de Cachemira se parece bastante en este aspecto, la Cábala luriana, un poquito, en cuanto a que Shiva se contrae en sus poderes, no su sí mismo, no a él mismo, sino sus poderes, sus shaktis, las contrae para crear un mundo finito Para jugar. y jugar al escondite consigo mismo, porque Shiva también se quiere conocer en modo manifiesto y finito. Además de conocerse en modo infinito como él es, eternamente, también le gusta jugar a hacerse finito. Quiere conocerse objetivamente, entonces. Exactamente, objetivamente. Entonces aparece como sujeto y objeto en toda forma de experiencia. En toda forma de experiencia
él se conoce a sí mismo y como lo conocido. Pero eso a ti, a mí, a todos los seres vivientes les pasa, eso ocurre, pero no nos damos cuenta. Toda esa interacción de energías y todo pasan desapercibidas para nosotros. Y entrar en esta doctrina es empezar a darse cuenta de estas cosas, el pratyabhiñña, ¿no? El reconocimiento del ser por el ser mismo. Entonces, claro, el individuo, el sujeto individual, queda aquí un poco mal parado porque no tiene ninguna realidad propia. El Jiva, siendo Shiva contraído, ¿qué identidad tiene el ego? El ego no existe. El yo, cuando uno dice yo, ¿a quién se refiere? Aham. Cuando dice aham, ¿a quién se refiere? ¿A qué? ¿A su mente? ¿A su cuerpo? ¿A su espíritu? Esa propiedad no es suya. Te voy a responder como diría Rudolf Steiner. Solo lo voy a citar una vez en toda esta entrevista. Pero eso, para Steiner, el pensamiento es la única facultad que tenemos que es capaz de observarse a sí misma sin salir de su propio medio. Y entonces para él el pensamiento es el mejor medio para liberarse. Pero no es exactamente el pensamiento el que tiene ese poder, ¿eh? Ajá. Es la conciencia. La conciencia. Es la conciencia. El pensamiento no es más que un discurrir objetivo mental sutil. Ajá. Si tú al pensamiento le quitaras la memoria, poca cosa quedaría, ¿eh? Sí. Porque lo único que estamos haciendo siempre es dando vueltas al bombo de todos los elementos que tenemos en la memoria. Sí, sí. Prácticamente pensar es tirar mano del pasado. Ya. Es echar mano a todo el bagaje tú de conocimientos que tienes almacenados ahí. Vale, Pero vale. el que distingue lo verdadero de lo falso, lo dual de lo dual, es el intelecto, buddhi. O sea, la mente en el shivaísmo Cachemir es una mezcla de intelecto, ego y mente. La mente es chitta, el ego es ahamkara y el intelecto es buddhi. Y esta es nuestra alma, digamos, ¿no? Y tú antes hablaste de discernimiento. Y sin embargo, el discernimiento también es visto como algo limitante dentro del shaivismo, ¿verdad? Bueno, depende. El discernimiento, que es viveka, y que es la primera cosa que uno ha de hacer cuando entra en una vía espiritual, discernir lo permanente de lo impermanente, lo real de lo falso, el yo del no yo, el sujeto del objeto, porque estamos pegados a los objetos que nos rodean. Y el ego no es más que la imagen mental que uno se hace de sí mismo, es decir, como un objeto. El ego es el falso sujeto, es la imagen, es decir, el objeto mental que te haces de ti mismo inspirado por tu estado corporal. Ajá. Como tú te ves como un cuerpo, pues tu mente dices, eso soy yo. O sea, pienso, luego existo, ¿no? Sí. La filosofía de Descartes, ¿no? Pues no, el pensamiento no es el ser. El ser está más allá del pensamiento. El pensarse es un acto reflejo, es una reflexión. Y eso tiene que ver con Vimarsha, con la Shakti. Porque la conciencia suprema no solamente es consciencia, sino que también es consciente de que es consciente. Y eso en el Vedanta no existe. Entonces, Shiva es Prakasha, que es pura conciencia, brillantez y luminosidad permanente e inmutable, y Shakti es Vimarsha, que es la capacidad que tiene esa misma conciencia de reconocerse a sí misma como tal. Ajá. Por ejemplo, los seres humanos y los animales. El ser humano es el único ser que, además de ser consciente, es consciente de que es consciente. Y cuando empieza a indagar de que es consciente, es el camino espiritual. Los animales están desprovistos de la capacidad de darse cuenta de que son conscientes. Son conscientes y son consciencia, porque no hay ningún animal que no sea consciencia, pero un perro no sabe que es un perro, ni piensa, ni elabora conceptos sobre su estado de perro, ni el gato. El gato tiene una atención y una conciencia tremenda, ¿no? Es
observa todo con mucha atención y tal, pero él, pobrecito, no es consciente de que es un gato y de que tiene una vida limitada y del universo que le rodea, ¿no? En cambio, el ser humano sí. Y eso es un tesoro, que el ser humano es una lástima que la mayoría no lo use. No, Porque ese ser consciente de ser consciente se puede ampliar hasta lo infinito. y el objetivo de esa conciencia... Es la Shakti de cada uno de nosotros que se puede ampliar hasta lo infinito, hasta la llegar realización espiritual, hacia moksha, Vale. hacia ser un mukti. Exactamente eso quería llegar, al samadhi, ¿no? Es decir, y realmente, Exacto. yo no sé si tú lo has experimentado alguna vez, o si conoces a alguien que lo haya experimentado. Millones de veces. Y ¿Sí? tú también lo has experimentado. Eso lo ha experimentado siempre todo el mundo. Lo que pasa es que no se acuerda ni se ha sabido explicar a sí mismo qué le pasa. Es como cuando tú tomas una droga enteógena, Sí. un LSD o un éxtasis, o lo que sea, sí. Un éxtasis, sin ninguna preparación, ni intelectual, ni espiritual, ni nada. Te pasan un montón de experiencias, subes al cielo, bajas al infierno, de todo, ¿no? Pero luego no te lo sabes explicar a ti y no sabes coger el hilo y continuar aquello, porque no tienes una preparación. Pero el estado del ser verdadero en cada persona lo puede experimentar. Lo que pasa es que entre eso y el ego, bueno, está el ego, la mente. El problema del ser humano es la mente, porque la mente está configurada, la mente está programada. Cada persona es un software. No vive en la realidad, vive su realidad. Entonces vive en una especie de pecerita, de esfera psicológica, y su mente es la que le dicta lo que es real y lo que es irreal. Y es una ilusión. La realidad no es la mente. Los contenidos de la mente no son la realidad o la experiencia de la realidad. Es otra cosa diferente. Sí, pero yo te preguntaba esto por una razón muy concreta. Imagínate que de repente ahora en esta entrevista tengo un samadhi, ¿no? Y cuando te escucho hablar, siento que soy yo que estoy hablando a través de ti conmigo. Realmente, en la vida concreta, cotidiana, no podemos sostener el samadhi. No es posible vivir y estar en un estado de éxtasis, ¿o sí? Posible lo es todo, Óscar. Posible lo es todo. Lo que pasa es que estamos en unas circunstancias cósmicas o cíclicas muy difíciles. Vivimos en una mentalidad que se ha alejado mucho de la espiritualidad verdadera y de lo que sería una sociedad tradicional auténtica. Y el hombre está muy condicionado hoy en día por sus deseos, por su ignorancia. La ignorancia se ha solidificado casi en el mundo moderno, y además la mentira ha usurpado totalmente el campo de la verdad. La ciencia moderna no dice más que mentiras, la publicidad, el marketing no te dice más que mentiras, los políticos no te dicen más que mentiras. Vivimos en una sociedad de la mentira, que es la ilusión, la sociedad de la ilusión, del tener más y ser más feliz, teniendo más cosas es más feliz. Es mentira, todo eso es mentira. Entonces, claro, salir de esa sopa, de esta sopa mental, una sopa de letras, que en el shaivismo se dice que las mátricas son las diosas de las letras. El ser humano piensa a través de un lenguaje, y el lenguaje son letras. Entonces, fíjate tú las letras, el poder que tienen las letras, los conceptos. Cada persona es un montón de conceptos que se han amalgamado, ¿no?, juntos. Y la historia de la humanidad, ¿qué es? Sino la historia de unos enfrentamientos de unas personas que tienen unos conceptos que no cuajan con las de otros, se enfrentan, guerras de todo, ¿no? Sí, e intereses materiales también, pero básicamente conceptos, ¿no? Lo que separa a las personas es si tú piensas como yo o no piensas como yo. Entonces, claro, mientras tú estás dentro de esta esfera del pensamiento actual y tú comulgas con todas sus directrices, sus principios, sus baremos, pues estás alejadísimo de la realidad. Y cuanto más alejado estás de la realidad, más sufres. Hay una proporción matemática entre sufrir y estar en ignorancia. El estado de ignorancia es sufrimiento. Ajá. Y el de liberación es Ananda, entonces, alegría suprema. Exacto. La liberación final es el estado de plenitud. Sí, es Ananda, que es asombro pleno. Sí, me gustó mucho la definición de Swami Laxmanjó. Asombro pleno de gozo. Asombro pleno de gozo.
Y la verdadera dicha no depende de nada, no depende de ningún factor exterior, ni de ningún objeto que tú tengas que poseer para ser feliz. No, la verdadera felicidad está en ti. Lo que pasa es que está enterrada en los sótanos. Y tenemos que bajar a los sótanos y desenterrarlos. Muy bien, vamos a bajar al sótano del shaivismo, porque tú hablas de discernimiento, de que el primer paso es discernir, y claro, hay muchos buscadores que se han acercado, por ejemplo, a Muktananda y se han encontrado con, bueno, al menos dicen algunas discípulas, con alguien que en su estado de no dualidad, les decía que se acostaran con él porque de esa manera podría llevarlos a la dicha suprema. Claro, ¿cómo discernimos eso? ¿Desde dónde lo discernimos? ¿Nos fiamos del maestro? ¿No nos fiamos? Lo de Muktananda es un caso que hay dudas también, hay gente que dice que se ha exagerado mucho. Bueno, hombre, si te toca un mal maestro, estás fastidiado, desde luego. Lo peor que te puede pasar es que te toque un falso maestro. Pues nada, entonces... Y pases a ser una especie de autómata suyo, ¿no? Un alter ego suyo, ¿no? Esa es la contrainiciación. Pues hay mucha contrainiciación hoy en día. Muchísimo. Contrainiciación no lo sé, pero falsas iniciaciones a porrillo. Ya que hemos hablado del Shiva Kashmir y del Tantra, ya me dirás tú, el Tantra que ha venido vía Estados Unidos a Europa, ¿qué tiene de tántrico, no? Solamente ven un aspecto, ¿no? El sexual. El sexual. Mezclado con la filosofía existencialista, con el destape sexual de los años 60, con la liberación sexual, y todo se ha mezclado y se ha hecho una bola, y parece que el Tantra sea solo pues a jugar al teto con la novia, ¿no? No tiene nada que ver. Además, eso pues, solamente es una rama, el Kaula, que es un linaje familiar que estaba solamente recomendado a los grihastras, a los casados, a los que tenían familia, porque también había otros, los sannyasins, que no tenían familia y que se iban al campo o al bosque, ¿no? Y era recomendado, pues, si tú eres un yogi y tu mujer una yogini, pues el acto sexual es una forma de meditación perfecta también para alcanzar la Shakti, es una forma de Shakti también. Ya. Pero hay muchas otras formas de tántrico que el sexo no tiene nada que hacer. Vale, entonces una cosa, porque usted decía jugar al teto con la novia, ¿no? Entonces, Shiva no ha hecho eso, no ha jugado al teto, no ha jugado al teto consigo misma. Shiva está haciendo permanentemente el amor con Shakti. Vale, el jugando. Cielo y la tierra. ¿Y por qué nosotros tendríamos que ser más serios que el propio Shiva a la hora de buscarlo? ¿Por qué no seguir su juego de inconsciencia y perdernos en los placeres? Shiva no es inconsciente. Shiva es la conciencia plena. Aunque se ha perdido. ¿Quién? Yo, que soy Shiva también, ¿no? Shivohan se perdió, ¿no? Se perdió de sí mismo, ¿no? En este acto de limitar sus poderes de Shiva, se vuelve ignorante de sí mismo. Claro. No sufre alteración ninguna prakasha, pero vimarsha, es decir, el ser consciente de que eres consciente, sufre un menoscabo, sufre una pequeña limitación. Y por eso nacemos ignorantes, ¿no? Pero esa ignorancia también es una ilusión, porque tú, por ejemplo, jamás has dejado de saber que existes y de que eres un centro de conciencia. Jamás te ha abandonado el hecho de que tú eres consciente de que eres consciente también. O sea que la ignorancia de nuestro verdadero ser es una ilusión, no existe tal ignorancia. Lo que existe es una confusión entre el ser individual y el ser universal, entre el Jiva y Atma. Esa confusión es la que se debe de destruir. Muy bien. ¿Y por qué existe esa confusión? Porque el ser individual se confunde con su cuerpo. Se cree que es un cuerpo. Cada persona se cree que es un pedazo de carne que nació hace unos años y va a morir al cabo de unos años. Entonces eso es una barbaridad. ¿Cómo vas a ser un pedazo de carne? Tú eres pura conciencia, en estado activo, actuando todo el rato. No eres un objeto físico, eres muchísimo más, y sobre todo el ser humano.
Entonces, claro, mientras la gente se crea que es un pedazo de carne, pues va apañada, va apañadita y va a sufrir todas las consecuencias de esa creencia, porque es una creencia, es una ilusión. Si no tuviéramos espejos, nadie se vería la cara. ¿Has pensado en esto? ¿Has meditado tú en eso? ¿Cómo Sí, puede sí. ser que seamos tan estupendos, el ser humano, y en cambio ni siquiera se puede ver su cara? Eso tiene un profundo significado simbólico, ¿no? Te has de construir un espejo para verte o ir a un río y mirarte en las aguas, ¿no? Y el espejo de... Has de buscar un sitio para reflejarte. Y tu espejo es tu maestro. Tu espejo es tu maestro, El ¿verdad? maestro y tu vida humana es la oportunidad para que Dios se reconozca no solamente como Dios, sino como criatura también. Caray, pareces Hegel hablando. ¿Eh? Pareces Hegel, el filósofo Hegel Bueno, hablando. él roba todo esto y luego le da la vuelta y lo confunde con el tiempo y la temporalidad y con la política y con el Estado. No, no, deja Hegel. Vale, entonces Shiva no es el Estado, entonces. No, no, claro, ahora te escucha bien. Bueno, Shiva es todo, Vale. es todo. Y toda forma de organización también. Lo que pasa es que en su estado de ignorancia, Shiva es tremendo, ¿eh? ¿Sí? Hombre, Shiva te tira la bomba atómica perfectamente. Claro, Shiva vulgarmente se le conoce como el destructor. Es Claro. creador y destructor. Ajá. Claro que sí. Mira Pero, tú. los conceptos de bueno y malo no entran aquí. Vale, Estamos vale. hablando en una dimensión en los conceptos. Cada segundo miles de células mueren en nuestro cuerpo para ocupar su lugar otras células nuevas. La destrucción es implícita con la creación. El fenómeno del universo no solamente se puede explicar con el término creación, también le has de poner conservación y destrucción. Esos tres elementos son los que realmente configuran el universo. Creación, mantenimiento o conservación y destrucción. Ajá. Si Sí, no se destruyera todo, imagínate, no caberíamos ya en el planeta. Quería aprovechar esto que estás diciendo para deshacer una confusión que hay dentro del pensamiento de Rudolf Steiner y de la antroposofía. Yo no soy antropósofo, pero bueno, conozco ese mundo. Se habla de Lucifer, Ahriman y Cristo. Y bueno, Rudolf Steiner en el fondo se inspira en los tres gunas, Sattvas, Rajas y Tamas. Sattvas sería Cristo, Rajas Lucifer, Tamas Ahriman. ¿Nos puedes explicar las tres gunas que son? Bueno, las tres gunas son los tres aspectos que toma Prakriti o la naturaleza universal. Todas las cosas participan en un grado u otro de esas tres tendencias, porque de hecho son tendencias de lo que es la materia o la naturaleza. La naturaleza, si alguna cualificación tiene, se observa a través de estos tres elementos. Sattvas es la tendencia ascendente, espiritualizante, lumínica, el amor, la dicha, la bondad, la compasión, la enseñanza, el conocimiento, todo eso tiene que ver con Sattva. Sat, la raíz Sat de ser. Ajá. Rajas es la tendencia centrífuga, expansiva, emocional, pasional, que puede ser buena o mala, que puede ser egoísta o no egoísta. Porque claro, el ego aquí, el mal es el egoísmo. Si tú quitas el egoísmo, ¿los animales son malos? No. Cuando un gato caza una rata y la mata, No. No se puede decir que sea malo, forma parte de la naturaleza, ¿no? Sí. El hombre sí que se puede plantear en términos morales sus actividades, porque en la medida en que perjudica a otras personas para él tener un beneficio, eso es maldad. Pero en el universo, en la naturaleza, no hay bueno ni malo. Entonces, Rajas es la pasión, la tendencia expansiva, toda forma de acción en busca de un beneficio tiene que ver con Rajas, ¿no? La pasión, en general la pasión. Y luego Tamas es la tendencia descendente, materializante, solidificante, la inercia, la oscuridad, la tiniebla, el egoísmo, la inconsciencia, el olvido del ser, pero que también es necesaria, como la piedra. La piedra también es necesaria, la estática, inerte, que no actúa por sí misma, sino es a través de una acción exterior a ella, ¿no? Hay muchísimas personas que si fuera por ellas mismas, ellas no tienen, no
si no les viene de fuera Sí, un impulso un o impulso, una ellas acción. por ellas mismas no Sí, harían nada, ¿no? son gente reactiva, sí. Lo importante de estos tres gunas es verlos en uno mismo, Ujú. ver hasta qué punto tu comportamiento es sádvico, o rajásico o tamásico. La idea de Rudolf Steiner es equilibrar lo rajásico con lo tamásico y lo tamásico con lo rajásico. No sé si esa es la idea del shaivismo, equilibrar un impulso con el otro. Lo importante es que tú no seas esclavo de ninguno de los tres, porque la relación espiritual, la libertad, digamos, que uno tiene que perseguir en la vía espiritual, ha de estar no condicionada por estos tres gunas, ni siquiera por sattva. Ajá, ni siquiera por sattva, lo que sería Ni siquiera por Cristo, sattva. lo que sería Cristo. La primera fase de todo el trabajo espiritual, lógicamente, es convertir en sádvico todo lo tamásico y lo rajásico, purificarlo. La idea de Sí. purificación de lo denso en sutil. Pero aún estás dentro de la órbita de Prakriti, de la naturaleza, Mm, del mundo exterior, del mundo objetivo que tú decías antes, que exactamente el mundo de Prakriti es el mundo del objetivo y el mundo de Purusha es el mundo de lo subjetivo. Entonces, más allá de los tres gunas es que uno ha de poner la puntería, más allá de esos tres gunas. O sea, con ser un santo y buena persona no es suficiente. No es caray. suficiente ser Qué difícil me lo bueno, pones. piadosa. Qué difícil me lo Has de pones. comprender la naturaleza de las cosas porque todas las cosas están en ti. Nosotros no somos otra cosa que Shiva contractado, Shiva en estado de ignorancia. Y llamamos liberación a sacarse de encima esa ilusión. Porque es una ilusión que estamos contractados. El verdadero sí mismo de uno jamás ha estado contractado, ni limitado, ni es ignorante, ni nada. Es la mente, el aparato psicológico. Todo nuestro trabajo está en nuestro aparato psicológico, que ya está programado por las influencias hereditarias, por el colegio, por el ambiente, por el mundo en el que te has vivido tú, todos los conocimientos que has adquirido y los que has rechazado porque tú pensabas que no te interesaban, etc. Todo eso ha creado un personaje. Pero Oscar o Manel no es el verdadero ser, es un personaje, es la apariencia que toma Shiva en este mundo a través de dos individuos o de tres o de millones, ¿no? Y no queda más remedio que tener un maestro en la India para poder percibir en él Pero al tú Shiva que hay en fíjate. mí. Pero es que todo el mundo tiene un maestro u otro, aunque sea a través de libros, a que sea a través de personas físicas, a través de lo que sea, de ideologías, ya es una forma de maestría. Ya, pero el Y aspecto el que no de sabe, sumisión que se le debe al maestro está presente también en el shaivismo. La sumisión. totalmente. Bueno, depende, un verdadero maestro nunca te dirá que le cepilles los zapatos, o sea, o que le vayas a... O sea, Vale. aquí en Occidente tenemos una idea del maestro bastante triturada, ¿no? Además es que está lleno de falsos maestros aquí. Yo diría que no hay ni uno de verdadero maestro auténtico, yo pienso que casi ninguno. Yo creo que tampoco. Yo diría que ninguno, de verdad. Yo creo que no. Yo creo que no porque he vivido, bueno, he tenido la oportunidad de conocer a muchos que iban de maestros y francamente, pues no. De hecho, Y una no, cosa, una cosita solo. No, es que, una sí. cosita, porque de hecho, yo he llegado a pensar que en esta época del Kali Yuga, el verdadero maestro es el falso maestro. Bueno, un falso maestro te puede conducir, si tú tienes una buena disposición, un buen karma, hasta un punto, ¿no? Y luego, adiós, namaste y a otro, ¿no? Ahora, si te quedas metido siempre en su telaraña, pues es mal Por asunto. supuesto. Es mal asunto. Todos hemos tenido malos maestros, falsos maestros, y hemos aprovechado lo que hemos pensado que era lo mejor. Un maestro verdadero tiene detrás un linaje espiritual. No va por libre. Yo me he iluminado yo y ahora yo pongo mi, mi conjunto de discípulos y me pongo a hacer de maestro. No, no, hay un linaje. Tú vas a Benares y no solamente está Tripati, también hay Nihar Purohit, también hay otros maestros.
de linaje, del mismo linaje. Si falla, si uno se muere, pues quedan otros. Aquí en Occidente la mayoría de personas alrededor de los cuales se ha formado grupos de gente y lo ha adorado tal, empieza y acaba con él todo eso. Cuando él falta ya no queda nadie allí. Sí, se dispersa todo. Sí, sí, tienes razón. Se dispersa todo. Tienes porque razón. no hay linaje. Entonces, claro, tú vas a sitios donde hay maestros de verdad y no solamente hay un maestro, hay un linaje de maestros. Un linaje que se remonta hasta la edad de oro. En el caso del Trika, Sí. está copado hasta la edad de oro. Es la tradición más arcaica que existe, el shivaísmo. Es la más arcaica y los antropólogos y los arqueólogos cada vez que descubren algo van remontando cada vez más antes, ¿no? Desde Mohenjo-Daro, Harappa, todo eso hace 6 o 7 mil años, en el comienzo del Kali Yuga. Ajá. Una pregunta, porque, bueno, a ver, yo veo relaciones entre lo que dices, por ejemplo, y el budismo Vajrayana, pero para no entrar en tecnicismos, dentro del budismo... Vajrayana. Sí, se parece bastante. Sí, es sí. muy inusual el Vajrayana. Sí, y claro... Y el Dzogchen. Sí, Avalokiteshvara no va a irse de este planeta hasta que todos los seres estén iluminados. Sí. Con lo cual, me imagino que Shiva hará lo mismo, ¿no? No se marchará, por supuesto. Eso es una función. En el Vajrayana y el Mahayana, el Buda tiene también la tarea de iluminar a toda la humanidad. En el shivaísmo... Pero eso tiene un sentido más profundo, y es que cuando Buda despierta, debajo del árbol aquel de la Bodhi, y despierta y se ilumina, lo primero que dice es: yo no me he iluminado yo, se ha iluminado el universo entero. Porque desaparece el sentido de individualidad, el sentido de que tú eres una pieza dentro de un puzzle, desaparece y tú eres el puzzle entero. Qué bonito. La gran ilusión es que pensamos que somos una cosita, somos una cosa, somos un objeto. Esa es la gran ilusión. No somos un objeto, aunque te mires en el espejo y veas un tío allí con barba, que no, que eso es la apariencia. La realidad no eres un objeto, eres la conciencia universal, la divina conciencia en acto. En acto. Porque el universo no es más que la actividad de Dios. Dios está tranquilo y reposado en su sí mismo eternamente, como el centro de la circunferencia. Y el universo es la actividad de Dios. Y sus 5 grandes poderes son los que mueven toda la rueda de la rota mundi, ¿no? Crear, mantener, destruir o reabsorber, ocultar y revelar. Que esas dos funciones o actos divinos no están en el Vedanta. Esos dos no están. El Tirodhana y el Anugraha Shakti, ¿no? El acto de ocultarse detrás de su propia manifestación. Detrás del propio traje. Hombre, cuando tú te pones una máscara, tú te quedas detrás de la máscara y la gente solo ve la máscara. Sí. Pero la máscara y tú estáis ahí. Los dos sois reales. Entonces, claro, tú no eres la máscara. Tú eres el que la lleva, pero no eres la máscara. Entonces, el ser humano se lo tendría que aplicar a él. Yo tengo un cuerpo físico, tengo una mente, etcétera, pero yo no soy mi mano, yo no soy mi pelo, yo no soy mi reloj, yo no soy mi bigote, yo soy otra cosa. ¿Qué soy? Aquello que en mí conoce todo y es consciente de sí mismo, el ser. Y el ser es conciencia. Aquí en Occidente ningún cura, ningún teólogo, ningún cardenal te dirá: el ser supremo es conciencia. Me lo dijo ayer Pablo Dors. Me lo dijo ayer Pablo Dors, que fue una entrevista muy valiente por su parte, porque ya te la enviaré. Dijo... Aquí en Occidente al ser supremo se le da solo la cualidad de vida, el que da la vida a los seres, el que crea los seres, el que da la vida, el prana. Pero no se lo vincula con la conciencia. Claro. Es como si fuera inconsciente el ser supremo. Sí. Si algo es el ser supremo, es pura conciencia. Claro. Pero no una conciencia estática, dinámica. No, es una conciencia llena de actividad, que crea todo constantemente y lo regenera. No es una cosa estática.
Por eso te digo que aquí en Occidente tenemos, los hombres occidentales tenemos bastantes problemas a la hora de entender la no dualidad, porque tampoco entendemos bien la dualidad, la entendemos en términos de conflicto. Sí. La propia dialéctica marxista, la palabra dialéctica la usan como una controversia de uno contra otro. Sí. La dialéctica no es controversia, es para llegar a un consenso común. Sí. La dualidad tiene varios aspectos. Uno, la de oposición, que es el más burdo y el más ignorante y el más falso. Otro, de complementariedad. La dualidad en geometría es la línea. El punto es la unidad. La dualidad es la línea. Los dos polos de la línea están separados. Por supuesto. Están divididos, están separados. No. Son los dos polos de lo mismo. Son dos polos de lo mismo, sí. Pues la dualidad es la unidad extendida. No está separado el bien del mal, el cielo de la tierra, el macho de la hembra, lo activo de lo pasivo, el día de la noche. El día y la noche están separados. No forman parte del mismo ciclo. Sí, sí. Pues ¿por qué verlos separados? Por ignorancia. Y la ignorancia es lo que separa, lo que divide. Y busca solo el interés propio, pensando que buscando el interés propio te haces un bien a ti mismo, lo cual es falso. Porque tú necesitas de todo. Si tú te fijas, empiezas por los pies y los zapatos que llevas los has hecho tú, los calcetines los has fabricado tú, los pantalones, las gafas, todo te lo han tenido que hacer otros para ti. Entonces, Shiva es conciencia expandida y podemos decir que el daño colateral de esa conciencia expansiva es precisamente la ignorancia. ¿No? El dividir. Claro, al expandirte tanto, no te queda más remedio, si eres un ignorante como yo, por supuesto, pues no te queda más remedio que dividir esa inmensidad para poder compartimentarla. En el shivaísmo, Cachemira, hay dos tipos de ignorancia principales. Bueno, Swami Lasmanju dice que hay más, pero bueno, que la primera de todas, la primera ignorancia de todas es que el ignorante que no sabe que es ignorante. Esa no soy yo sé que soy ignorante. Porque ha aprendido unas cuantas cosas y se cree que con esas cosas ya no es ignorante. No, yo sé que soy ignorante. Entonces, no saber que eres ignorante ya es la primera ignorancia. Pero bueno, en el Trika hay dos grandes ignorancias. Primero es la ignorancia de tu sí mismo verdadero, de tu verdadera naturaleza, eterna, infinita, divina, expandida siempre, etc. Esa es la primera, que sería el pecado original. Por ejemplo, ¿no? Tú vienes al mundo en estado de ignorancia. Sí. A ti hasta que no te dicen quién eres y lo que eres, tú no te enteras. Bueno, habría una ignorancia de lo que es la verdadera naturaleza de ti mismo. Y la segunda ignorancia es la ignorancia de la realidad no dual. Es decir, no tener ni idea de lo que dice la tradición espiritual. Porque la cultura humana es indivisible de la espiritualidad. Tú que te has metido en estos temas siempre, te das cuenta de que hasta el mundo moderno, todas las sociedades humanas han tenido un principio espiritual, religioso, ceremonial, y toda su vida cotidiana, su calendario se ha establecido siempre sobre bases teológicas, teogónicas y espirituales y metafísicas. Todas las sociedades humanas, desde que se conoce la historia, menos la moderna. La moderna es la única sociedad de la historia que se basa solo en factores materiales y que ha negado, hasta llegar a negar la espiritualidad, a negar la verdad, a negar que hay un principio supremo, lo ha negado todo y solamente da realidad a las apariencias materiales. Claro, Marx te dirá... Claro, si tú naces en una sociedad así, eres doblemente ignorante, porque ya naces ignorante y luego esa sociedad te hace más ignorante aún. Y te confunde, además te confunde y te lleva hacia el lado material de las cosas, que es el lado menos real de las cosas. Pues mira, vamos... Tiene que ver con la percepción. Y la percepción ya sabemos todos que es relativa. Tú que has estado en la India, y claro, aparentemente es un país caótico donde la gente vive fatal, pero tú has estado ahí.
Y has visto más allá de la apariencia. Hay de todo, hay de todo. En la India hay de todo. No, te lo digo porque eso, esta civilización, pues te dirán, alguien que defiende este tipo de civilización materialista te dirá, bueno, pero es que aquí en Occidente la gente vive bien. ¿Cómo vive la gente en la India? Claro. Aquí la gente vive bien a nivel material, mejor que en otros países, pero a nivel espiritual vive fatal. Se vive mejor en la India a nivel espiritual, entonces. Pero claro, la gente en la India, de entrada, bueno, la India es muy grande y hay es grandísima, todo, ¿eh? Sí. Hay una parte muy moderna también de la India, ¿no? Ajá. Pero la gente se conforma con lo que tiene. Y aquí nos han educado a no conformarte con lo que tienes, a querer más y más y más. Y cuando ya tienes una cosa y quieres otra, tienes un coche nuevo, otro mejor. Y el incremento de posesiones hemos puesto como si fuera la meta de la felicidad. Y en la India, ya te digo que depende de qué sitios vayas de la India, no te creas tú que hay muchos santos tampoco. Ahora, si vas a Benarés, que es como la Santiago de Compostela de la India, es el sitio más sagrado de la India, allí pues ves la cantidad de sadhus que han dejado todo y van con lo opuesto, con un taparrabos y a pedir. Pero allí forma parte de la tradición el dar a los sannyasis, a los sadhus, darle comida, porque ellos están todo el día en presencia de Dios, rezando, haciendo sus mantras y tal. Es como aquí antiguamente los frailes, ¿no? Que iban de casa en casa y rezaban la novena y tú les dabas un dinerito. Pero la gente se conforma con lo que tiene. Es más, está más tranquila, no vive tan agobiada por como aquí. Vale. Aquí nuestro bienestar material nos sale muy caro, Óscar. Sí, por supuesto. Emocionalmente muy caro. Carísimo. Emocionalmente muy caro, sí. Claro, la gente está desquiciada. Los jóvenes más todavía, ¿eh? Y estas últimas generaciones que han pasado por la trituradora del progresismo neomoderno, posmoderno, no tienen ni valores, ni tienen ni idea. La conversación lo hemos entrado Kant y todo eso, ya no te digo Kant, ya menos. Ya no saben nada, porque tampoco han recibido una buena educación en las escuelas y en las universidades. Las universidades van bajando el nivel hasta que al final sean fábricas de ineptos. Sí. Fábricas de ineptos. La gente cada vez está menos preparada, ya incluso a nivel técnico, ¿no? Un día yo compartía departamento, soy profesor de instituto y compartía departamento antes con un cura, y el cura llegaba cada día más deprimido al departamento, y un día le dije, de verdad, Alfonso, tienes que estar contento. Los chavales han conseguido llegar al nirvana por aburrimiento. Se han ahorrado sufrimientos, meditaciones, años y años en un monasterio. Han llegado ahí por aburrimiento. Aquí lo pagamos caro, esta bonanza material. Además, tienes que trabajar 40 horas a la semana para ganar 1.000 euros. Vivir en un piso pequeño. O sea, si no tienes un estatus un poquito medio alto, aquí, ahora mismo. Ahora mismo sí. No es como cuando yo era jovencito y pequeño, que con el sueldo del papá vivía toda la familia. Con el sueldo del papá vivía toda la familia. Ahora esto es impensable. Sí. Has de ganar muchísimo dinero para mantener a una familia con tu mujer y 2 hijos. Entonces, ojo con la fantasía del mundo occidental. Moderno. Tienes toda la razón. Además, te das cuenta de que se está disolviendo paso a paso. Entre el COVID, ahora la guerra de Rusia, etcétera, en Europa, ¿qué nos pensábamos? ¿Que estábamos en el Edén, en el jardín del Edén? Sí, es una casa de piratas. Sí. Y la OTAN y todo eso es una pandilla de... Estamos en un mundo al revés aquí. Ahora, desde el punto de vista shivaita, el Kali Yuga es la mejor época para hacer este trabajo. Menos mal que me das esperanzas. ¿Por qué? ¿Por qué es la mejor época? Hombre, porque todo está al revés. Entonces lo único que has de hacer es de invertir la inversión. Digamos que las cosas están tan mal que es inevitable no darse cuenta de ello, ¿no? Entonces puedes dar la vuelta. Exacto. Hasta el más tonto se da cuenta de que esto no va ni con ferrocarril. Y además te será más fácil el vairagya, o sea, el discernimiento entre lo falso y lo verdadero, ahora es bastante fácil. Sí, yo creo que sí. Además es que yo, por ejemplo, ahora veo que están saliendo muchas voces críticas muy buenas contra el sistema, contra la educación, contra todo. Están saliendo muchas voces, entre otras tú. Y eso es buena señal. Es de que la gente se está dando cuenta de que estamos viviendo en una ilusión macabra, ¿no?
El occidente moderno progre, posmoderno, es una caricatura, pero siniestra. Sí, Siniestra. sí. La verdad es que sí. Es casi mejor ser pobre y tener menos cosas materiales y vivir más tranquilo y más relajado que teniéndolo todo y estar así, ¿no? Ya, ya. Yo tengo miedo. Es una ilusión. El Yo- mundo moderno actual es una pura ilusión. Ya, 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 ya. Y yo veo, vamos, desde que yo era pequeño hasta ahora, veo que han habido unos cambios brutales. ¿Y no te gustaría irte a vivir a Benarés a ti? ¿Cómo? ¿No te gustaría irte a vivir a Benarés o al lado de tu maestro y dejar esta ilusión en la que... Nuestro maestro nos ha dicho que nuestro trabajo está aquí. Caray. El suyo está allí. Sí, sí. El nuestro está aquí. En Benarés, ¿qué haríamos en Benarés? Ya, es cierto, sí. Molestar, molestar, Aquí sí. por lo menos podemos señalar, desde aquí podemos señalar a Benarés. Es decir, mira, si queréis, las personas que realmente están interesadas en una vida espiritual auténtica, certificada. Certificada, contrastada. Tiene el sello ecológico, sello... No, es que yo he conocido a muchísima gente que tenían convencidos de que aquí en Occidente ya no hay linajes espirituales. Yo pensaba eso, de verdad. No, Pensaba que no había. Pero sí en Oriente sí las hay, sí lo hay. Aquí Vale. no hay. Ya Guénon lo dice, Guénon en todos sus libros lo dice, desde el mundo occidental, desde la época de los Rosacruces, que firmaron aquellos manifiestos Sí. en Alemania, diciendo que los últimos ejemplares de las tradiciones esotéricas cristianas se iban a Oriente. Los Rosacruces abandonan Europa en el siglo XVII y se van a Oriente. Eso quiere decir que a partir de esa época no queda ya ninguna tradición viva auténtica. Caray. Resto sí, la masonería tiene un origen tradicional, pero el estado actual de la masonería, olvídate. Los Rosacruces es un apaño que a principios del siglo XX montan unos cuantos americanos y de Rosacruces no tienen nada, pero bueno, todos son apaños aquí, ¿no? Sí. Pero eso no quiere decir que no haya iniciaciones de verdad, y sí que las hay. Y en el sufismo también. Lo que pasa es que en el sufismo hay muchas táricas que se han convertido en muy religiosas, ¿no? Perdón. Muy religiosas. Sí. Muy poco esotéricas, digamos. Sí. Poca enseñanza espiritual y mucho rezar, mucho dikra y tal. Está bien, para muchísima gente está muy bien, ¿eh? Pero en la India encuentras. Ahora, también es verdad que si tú vas a la India sin contacto, sí. te puedes volver loco, porque te encuentras a un tío al lado del Ganges, disfrazado de sanyasi, y vas apañado si te pones de discípulo suyo. O sea, a la India has de ir también con contactos, has de saber a dónde vas. ¿Te parece una buena manera de juzgar un linaje, su capacidad para producir maestros? Es decir, un linaje vivo es capaz de producir maestros, más allá del... Un linaje vivo es la garantía de que existen maestros de verdad. Y de que los produce. Es decir, yo como profesor, un maestro de linaje, aunque sea una persona, aunque no sea un genio, porque aquí en Occidente hemos confundido al maestro espiritual con un genio. Ajá. Con un Gurdjieff o con un Steiner, que también era un genio, ¿verdad? Y no, un maestro espiritual es una persona que te transmite la doctrina espiritual y la sadhana perfectamente, sin fallos ni errores ni nada de cosecha propia. Ajá. Es fiel a la tradición de su linaje y nada más. No tiene por qué ser un genio. Nityananda, han habido muchos pues, que eran gente que estaba... Luego, los maestros también, si tienen un grado muy elevado de realización, no son aptos para la enseñanza, porque están en la modalidad total y para ellos todo es Shiva. El estado de ignorancia también es Shiva, porque el único que se puede volver ignorante de sí mismo es Shiva, no las personas. Entonces todo es Shiva. Entonces el maestro debe estar muy realizado, pero aún estar en el reino de los hombres, que pueda enseñar a los hombres a salvar su visión dual de las cosas. Mira tú. O sea, que tenga un pie también en el suelo, no esté totalmente... Es que la realización última es un estado de expansión tan grande que te juro que todo desaparece para volver, para transfigurarse. Es como la transfiguración de Jesús en el Tábor.
todo se vuelve luz, todo es la luz de la conciencia y no hay ni mal, ni dolor, ni sufrimiento, ni todo es gozo puro, ananda, como decías tú. Entonces, ese tío, tú conoces la historia de Ramana Maharshi, ¿no? Sí. Estuvo 15 o 20 años en estado de éxtasis. Ah, eso no lo sabía. 20 años en estado de Le éxtasis. comían los mosquitos. Madre de Dios. Una mujer le tenía que ir cada día a dar la comida y a limpiar los mosquitos porque el tío estaba tan absorbido en Atma, tan dichoso, tan feliz, que le importaba un pito el cuerpo, los mosquitos y el hambre y la sed. Caray, caray. Lo tenían que agitar. Tú, que aún tienes un cuerpo. Caray. Y de ese estado fue bajando hasta que recobró un poco la normalidad y pudo hablar y enseñar, ¿no? Quiero decir que en un estado muy fuerte de absorción en Shiva o en Dios, es Dios, es divino. Ya olvídate de tus límites individuales y de tu vida cotidiana, olvídate, todo eso pasa a ser anecdótico, ¿no? Me da miedo, Ojo, me da miedo sí. pedirte, no sé si me llevarás, pero pedirte que me lleves a Benarés. A lo mejor me quedo ahí para siempre. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Galicia, en Vigo, cerca de Vigo. Claro, es que si estuvieran aquí en Barcelona te podíamos... Hombre, No, tranquilo. Lo que Sí, podemos hacer es... Nosotros teníamos, antes de que empezara el COVID, ya teníamos todo programado para que Nihar Purohit, que es otro gurú, otro de nuestros... ahora tenemos dos. Tenía que venir a Barcelona a hacer un seminario de un poco menos de un mes en un sitio y transmitirnos un par de shastras, ¿no? de textos sagrados. Ajá. Y por el COVID todo eso no pudo venir. Entonces lo que sí que podemos hacer es que yo te aviso con antelación, evidentemente, Sí, te lo si agradezco. alguien para que tú te puedas meter en el grupo y Muy bien. Y ver este tipo de enseñanzas si te gusta y tal. Muy bien. Aquí no te ponemos... Y si se hiciera un viaje allí, si se organizara un viaje allí, avisarte también para que puedas venir. Pues muchas gracias y en el peor de los casos, y con esto cerramos la entrevista, me quedo tranquilo porque sé que cuando tú te ilumines, no te iluminarás tú, sino que yo también me iluminaré a través de ti. Todos. La individualidad desaparece, el personaje desaparece para dar paso al verdadero actor. Solo hay un actor y muchos personajes. Muchísimas gracias. Pues lo dejamos, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Vale, Oscar, pues venga. Un abrazo muy grande. Namaste. Namaste.